Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a Matemáticas con Gastón y en este video vamos a estar resolviendo la práctica 0 de análisis matemático 1 de UBA 21. Esta práctica fue gentilmente compartida por Rodrigo Segovia, así que muchas gracias Rodrigo. Vamos a comenzar sin más palabrería a resolver. En el primer ejercicio de los 11 que tiene esta práctica se nos da una lista de números y se nos pide que los ordenemos de forma creciente. O sea, de menor a mayor. Y para saber eso, bueno, necesitamos poder comparar esos números, ¿no? Tenemos algunos que ya están a la vista con sus decimales y tenemos algunos otros en forma de fracción que todavía tenemos que descubrir cómo son. Comencemos por pi. Sabemos que es un número irracional y que tiene infinitas cifras decimales, pero a nosotros para resolver esta tarea nos va a bastar con tomar algunos pocos decimales. Entonces digamos que pi es aproximadamente 3,1415. El otro número en esa lista del cual desconocemos su expresión decimal es el menos 3 cuartos, que si lo convertimos a forma decimal es igual a menos 0,75. A eso le sigue el menos raíz cuadrada de 2, que como sabrán también es irracional, tiene infinitas cifras decimales, pero vamos a tomar unas pocas y vamos a decir que menos raíz cuadrada de 2 es igual a menos 1,4142. Luego ese 1,9 con el sombrerito recordarán que es periódico, o sea que el 9 se repite infinitamente. Y por último tenemos el 27 sobre 49, que si lo llevamos a forma decimal es igual a 0,5510. Y con este conocimiento que tenemos ahora, podemos tranquilamente empezar a ordenar de menor a mayor nuestros números. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si nos ponemos a pensar en la recta de los números, todos los números que estén a la izquierda del 0 van a ser más chicos que los que estén a la derecha, es decir, los números negativos son más pequeños que los números positivos. Es algo que puede parecer confuso al principio, decir que un número más grande pero negativo es más chico que uno que también es negativo pero en valor absoluto, o sea, si solo consideramos el número es un poquito más pequeño. Y este es el caso, por ejemplo, que nos encontramos cuando vamos a ordenar el menos 2 y luego le seguiría el menos raíz cuadrada de 2. Piensen que cuando estamos del lado de los números negativos, mientras más nos acercamos a 0, el número es más grande. Entonces, con este razonamiento, al menos raíz cuadrada de 2 le sigue el menos 3 cuartos. Y listo, ya terminamos de ordenar los números negativos. Ahora nos acabamos de pasar del otro lado de la recta. Arrancamos con los números positivos. Y acá sí viene el razonamiento de siempre, ¿no? Mientras más grande sea el número, más grande es y listo, y se acabó. Entonces, nos fijamos, si estamos ordenando de menor a mayor tenemos que arrancar por el más chiquito, por el más pequeño. Y si nos fijamos en lo que anotamos, el más pequeño de los números positivos es el 27 sobre 49. ¿Y qué le sigue a este 27 sobre 49 según lo que tenemos anotado? Está en disputa si es el 1,999 o el 1,9 periódico. Bueno, pensemos. Por ejemplo, ¿qué número es más grande? ¿El 0,9 o el 0,99? ¿Cuál de estos dos números está más próximo al número 1? ¿El 0,9, que es igual a un 0,90, o el 0,99? Claramente es el 0,99, entonces mientras más 9 tenga, más grande va a ser el número, por lo que podemos concluir en que 1,999 es más chico que 1,9 periódico, que tiene infinitos 9 después de la coma. Y ahora, para terminar de ordenar nuestros números, estamos en una situación similar con el 3,14 y el número pi. Vemos que el número pi tiene la cifra decimal 14 después del 3, pero tiene muchas más, de hecho tiene infinitas, ya dijimos que es irracional. Entonces, como tiene muchas más cifras decimales, el número pi es más grande que el número 3,14. Y entonces de esta forma terminamos de ordenar de menor a mayor todos los números que se nos habían dado. Vamos a pasar ahora al segundo ejercicio. Este ejercicio trata sobre cálculos con fracciones. Si alguno no recuerda muy bien cómo sumar o restar fracciones,
los invito a ver el video con la resolución de la práctica 0 del CBC. Son 40 minutos casi de ejercicios de este estilo para que tengan una explicación un poco más detallada. Obviamente lo voy a explicar acá, pero no con tanto detenimiento. Entonces, si alguien cree que necesita repasar un poco eso, puede ir a ese video, les dejo el enlace, lo revisan y así pueden completar los ejercicios tranquilamente. Primer ejercicio. ¿Qué propongo hacer? Tomar los cálculos que tenemos dentro de los paréntesis, que vemos que hay dos paréntesis con una suma o una resta en su interior, los vamos a resolver, vamos a tomar esos resultados, los vamos a llevar al cálculo original y vamos a terminar de completar el ejercicio. Entonces tomamos el 4/5 menos 1/2 y lo resolvemos por separado. Buscamos denominador común multiplicando ambos denominadores, lo cual nos da un 10, y luego hacemos el clásico algoritmo para suma o resta de fracciones. Dividimos el 10 por 5 y ese resultado lo multiplicamos por 4, lo que nos da un número 8. Luego tomamos el 10, lo dividimos por el 2, lo multiplicamos por 1 y eso nos va a dar un número 5. Y ahora, como tenemos todo sobre un denominador común, podemos efectuar la resta felizmente y ver que la fracción equivalente a esta resta es 3 décimos. ¿Qué les parece si ahora vamos con el segundo paréntesis? Menos 2 más 1/3. Quizá pensamos, uy, tengo un número entero, un menos 2, sumado a una fracción. ¿Cómo hago? Bueno, fíjense que ese menos 2 puede pensarse como un menos 2 dividido 1. Es decir, su denominador es 1, el denominador de cualquier número entero es un número 1. Entonces, podemos sumar las dos fracciones tranquilamente con el mismo razonamiento que usamos antes. El denominador común esta vez va a ser la multiplicación de el 1 con el 3. Luego 3 dividido 1 es 3, multiplicado por un menos 2 nos da un menos 6. Y así también 3 dividido 3 es 1, multiplicado por 1 es 1. Y entonces el resultado de ese paréntesis es menos 5/3. Con todo esto ya resuelto, podemos llevar nuestros pequeños números al cálculo general y continuar resolviendo. Así es como nos queda la cuenta planteada. Fíjense, tenemos una división entre dos fracciones y luego una multiplicación. Sabemos que la división entre dos fracciones se hace multiplicando de forma cruzada, mientras que la multiplicación de fracciones se hace multiplicando derecho. Entonces, si me creen esto que les acabo de decir, imagino que estarán de acuerdo conmigo en decir que esta es la expresión equivalente a nuestro cálculo. Fíjense que acá podemos simplificar este 3 con este otro 3, y lo mismo pasa con el 5 de esta fracción, y así es como nos queda el cálculo hasta ahora. Fíjense que tenemos la segunda fracción, el segundo término, 4 décimos. Esa fracción puede continuar simplificándose, por ejemplo, yo podría dividir numerador y denominador por un número 2 y así conseguir la fracción irreducible 2/5. Y ahora, con esta nueva configuración, bien podríamos ponernos a buscar un denominador común y demás, pero fíjense que tenemos dos pares de fracciones, puede decirse, dos fracciones con un mismo denominador. Entonces yo puedo, en principio, sumar esos dos pares por separados y ver qué tengo. Llegamos a que esto es igual a 6/3 más 3/5. Pero 6/3 es el número entero 2. Entonces, bueno, tenemos un número entero sumado a una fracción, podemos proceder de la misma forma que lo hicimos antes. Vamos a aplicar lo que ya sabemos sobre suma de fracciones y vamos a terminar de resolver el ejercicio. Recuerden que debajo del número entero 2 hay un número 1, entonces el denominador común va a ser 1 por 5. Y ahí aplicamos el algoritmo, ese conocimiento que ya sabemos, que ya dominamos sobre las fracciones. 5 dividido 1, 5, por 2, 10, y luego 5 dividido 5 es 1, por 3, 3. El resultado final de todo este cálculo es 13/5. Próximo ejercicio de cálculo con fracciones. Bien, ¿qué es lo primero que yo haría acá? Resolvería todos los paréntesis, todo lo posible. Resolvería esa resta en el paréntesis de arriba de todo, harían la multiplicación, la suma que se puede hacer, por ejemplo ese menos 5 más 3, o el menos 2 por el 3 de abajo de todo. Comencemos con la resta de 1 menos 3/2. Si queremos resolver esto, podemos usar el mismo razonamiento que venimos hablando, que usamos en el ejercicio anterior. Vamos a buscar un denominador común y vamos a aplicar lo que ya sabemos.
También podríamos pensar al número 1 como 2 dividido 2. Y entonces de esa forma ya automáticamente me generé un denominador común, por lo que puedo efectuar la resta tranquilamente. Lo pueden hacer como ustedes deseen. Luego, ¿qué pasa con el menos 2 al cubo? Bueno, tenemos que saber que un número negativo elevado al cubo va a dar como resultado un número negativo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pensémoslo de esta forma. Menos 2 al cubo es lo mismo que menos 2 por menos 2 por menos 2. Y si pensamos en la regla de signos, el primer menos por el segundo menos nos va a dar un más, pero luego por el tercer menos se va a convertir en un negativo. Entonces el resultado de menos 2 al cubo es menos 8. Entonces así es como nos queda la cuenta hasta ahora. Con esto hay dos cosas que podemos hacer. Por ejemplo, fíjense en la fracción que tenemos en el denominador más grande, menos 2 sobre menos 6. Está claro que menos con menos se van a simplificar por regla de los signos. Menos dividido menos termina siendo más. Y luego yo puedo dividir numerador y denominador por un número 2. Ahora para la parte de arriba, para el menos 1/2 elevado al cuadrado, tenemos que tener en cuenta la propiedad para las potencias. Si yo tengo una división elevada a un exponente, puedo tranquilamente repartir, digamos, ese exponente al numerador y al denominador. Para este caso de menos 1/2 elevado al cuadrado, lo que tenemos que aplicar sería menos 1 elevado al cuadrado dividido 2 elevado al cuadrado. Pero como menos 1 elevado al cuadrado va a ser positivo, directamente pongo 1 al cuadrado. De hecho, podría incluso obviar el cuadrado en el número 1 porque ya sabemos que un 1 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 1. Ok, el 2 dividido 6 se convierte en 1/3 y el 1 sobre 2 al cuadrado se convierte en un 1/4. Vean que arriba de todo tenemos 1/4 multiplicando a un 8 negativo. Dijimos que debajo de ese número 8 podríamos imaginar un número 1. Y entonces tener dos fracciones multiplicándose. Que no los confunda el signo menos ese de adelante. Ese menos es porque el 8 es negativo, no porque el 8 se le está restando al 1/4. Entonces podemos imaginar que tenemos 1/4 multiplicando a 8 sobre 1. Entonces ya sabemos, la multiplicación entre dos fracciones se hace derecha, por lo que 1/4 por 8 negativo es igual a menos 2. ¿Y ahora qué pasa con esto? ¿Cómo divido por una fracción? Bueno, para razonar esto tenemos que pensar en lo siguiente. Dividir por un número es lo mismo que multiplicar por su inverso. Así como recién estábamos multiplicando al menos 8 por 1/4, multiplicar por 1/4 es lo mismo que dividir por 4. Es decir, el inverso de esa fracción que teníamos. El inverso es básicamente intercambiar la posición entre denominador y numerador. En este caso tenemos la fracción 1/3. El inverso de 1/3 va a ser 3 sobre 1. Es invertir la posición de numerador y denominador. Entonces, si dividir por algo es lo mismo que multiplicar por su inverso, podemos decir que dividir por 1/3 es lo mismo que multiplicar por 3. Y así llegamos a que el resultado final de este cálculo es un menos 6. Tercer ejercicio de cálculos con fracciones. Tenemos una combinación entre fracciones y números decimales. Lo que a mí me parecería muy cómodo es pasar todo lo que esté en expresión decimal a fracción. Para quien no recuerde cómo se hace, les voy a dejar un video, pero básicamente lo que se hace es tomar el número decimal tal y como está, escribirlo y dividirlo por un 1 acompañado de tantos ceros como tantos números yo tenga después de la coma. Así el 0,04 es equivalente a 4 dividido 100. Tomo el número tal y como está, lo copio, los ceros a la izquierda no cuentan, por eso solamente escribo un 4. Y luego está dividido por un 1 acompañado de 2 ceros porque tengo dos números después de la coma. Tengo un número 0 y tengo un número 4. El mismo razonamiento se usa para los otros números decimales.
Entonces, con esto ya determinado, puedo reexpresar mi cálculo y tener puras fracciones para poder trabajar cómodamente. Para ver cómo procedemos, echamos un vistazo a esta línea. Por ejemplo, en el primer término, el 4 del numerador se puede cancelar con el 4 del denominador. Luego, en el segundo término, podemos distribuir ese cubo por la propiedad que vimos antes, 2 al cubo sobre 10 al cubo. En el tercer término, ese 5 medios elevado a menos 1 significa justamente el inverso, lo que conversamos antes, invertir la fracción. El 2 va a pasar a ser el numerador y el 5 va a pasar a ser el denominador. Y luego en el último término tenemos una división de dos fracciones. Recordemos que la división entre dos fracciones se resuelve multiplicando de forma cruzada. Entonces, después de este análisis podemos decir que el cálculo a realizar es el siguiente. Quizá alguien se preguntó, ¿y qué pasa con ese 1/2 que tengo como exponente? ¿Qué onda con eso? Bueno, déjenme comentarles que un exponente en forma de fracción en el fondo está expresando una raíz con un índice determinado. En el caso del exponente 1/2, estamos hablando de una raíz cuadrada. El número del numerador del exponente me va a dar la potencia a la que está elevado lo que está dentro de la raíz, y el denominador de ese exponente me va a dar el índice de la raíz. Entonces, 1/2 es la raíz cuadrada, por lo que 1 sobre 100 elevado a 1/2 es lo mismo que decir la raíz cuadrada de 1 sobre 100. Luego hay otra propiedad. La raíz cuadrada de una división es la división de las raíces cuadradas. Es decir, raíz cuadrada de 1 sobre 100 es lo mismo que raíz cuadrada de 1 dividido raíz cuadrada de 100. E incluso podríamos haber llegado a esta conclusión antes, porque vimos que tenemos una fracción elevada a un exponente y ya dijimos que ese exponente se puede repartir. O sea que 1 sobre 100 elevado a 1/2 es lo mismo que 1 elevado a 1/2 dividido 100 elevado a 1/2, que es lo mismo que estamos diciendo. Estudiemos ahora el segundo término de esta expresión. 2 al cubo es 8, es 2 por 2 por 2, mientras que 10 al cubo es el número 1000, es decir que esta expresión es igual a 8 dividido 1000. Pero este número es un poquito feo y podemos simplificarlo dividiendo numerador y denominador, por ejemplo, por un número 8. Si hacemos esto, llegamos a una fracción irreducible igual a 1 sobre 125. Si no se dan cuenta enseguida de por qué número podemos dividirlo para llevarlo a una fracción irreducible, no se preocupen, pueden probar comenzando con números pequeños, por ejemplo, dividiendo numerador y denominador por un número 2. Llegar así a un 4 sobre 500 y notar que podemos repetir el procedimiento de recién hasta llegar a lo más irreducible, a lo irreducible en concreto. Para el tercer término no hay mucho secreto, vemos que este 2 se puede simplificar con este otro 2 y así reducir el término a 1/5. Y ahora sí vamos a estudiar el cuarto y último término de esta expresión. Vemos que en el numerador obtenemos un 50 y en el denominador un 100. Y usando el mismo razonamiento que usamos antes, podemos ver que dividiendo numerador y denominador por un número 50, llegamos a una expresión irreducible igual a 1/2. Y una vez hechas las simplificaciones, el cálculo que queremos resolver tiene esta pinta. Ahora tenemos 4 fracciones irreducibles. ¿Cómo procedemos? ¿Qué se les ocurre? Bueno, yo sugiero comenzar a agrupar estas fracciones. Podemos tomar, por ejemplo, las dos primeras y sumarlas, luego las dos últimas y sumarlas, y así obtendríamos 2 fracciones al final del cálculo. Si hacemos esto entonces, utilizando el razonamiento que ya discutimos previamente para sumar fracciones, obtenemos 2 expresiones de este tipo. Fíjense que la búsqueda del denominador común se hizo multiplicando ambos denominadores. Si resolvemos, tenemos lo siguiente. Como ven, esos números grandes en la primera fracción nos sugieren, nos dan la pauta de que esta fracción puede reducirse un poco más. Por ejemplo, si hacemos esta división entre numerador y denominador, vamos a llegar a la siguiente expresión, 27 sobre 250. Ahora sí, 27 sobre 250 es una fracción irreducible. Yo no puedo encontrar un número tal que al dividir numerador y denominador me termine dando un número entero como cociente. Entonces, puedo sencillamente efectuar la suma de estas dos fracciones tal y como están.
Otra vez buscamos denominador común multiplicando ambos denominadores y aplicando el razonamiento que ya tantas veces repetimos, llegamos a esta expresión que obviamente se puede simplificar. Dividamos numerador y denominador, por ejemplo, por un número 10 y posteriormente por un número 2. Y así llegamos al resultado de este cálculo, una fracción irreducible 51 sobre 125. Vamos con el próximo ejercicio. Ya vimos en el anterior que cuando teníamos decimales decidimos pasar todo a fracción para poder trabajar más cómodos con las propiedades que ya estuvimos viendo. Pero esto no es lo que nos va a inquietar ahora, sino que hay algo particular en esas raíces cuadradas que andan dando vuelta ahí. Vamos a estudiarlas un poco. Tenemos la raíz cuadrada de 14, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 700 y la raíz cuadrada de 7. ¿Podemos encontrar alguna relación entre todas estas raíces cuadradas? Bueno, si nos fijamos, la raíz cuadrada de 14, me van a creer si digo que raíz cuadrada de 14 es lo mismo que raíz cuadrada de 7 por 2. Y hay una propiedad de las raíces cuadradas que me habilita a hacer lo siguiente. La raíz cuadrada de una multiplicación es la multiplicación de las raíces cuadradas. Y podemos hacer lo mismo con la raíz cuadrada de 700. Raíz cuadrada de 700 es lo mismo que raíz cuadrada de 7 por 100. Según la propiedad que acabamos de ver, es lo mismo que raíz cuadrada de 7 por raíz cuadrada de 100. Y ya sabemos que la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces nos queda 10 por raíz cuadrada de 7. Entonces llevemos este puñado de equivalencias a nuestro cálculo y convirtamos también los decimales a fracción. Así, el cálculo que pretendemos resolver tiene esta forma. Fíjense que en el primer término tenemos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. Eso es lo mismo que decir raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Luego en el segundo término tenemos 1 sobre 25 por un número 10. Podemos simplificar eso y escribirlo como una única fracción 2 sobre 5. Luego sabemos que si yo tengo un número dentro de una raíz cuadrada y a su vez lo elevo al cuadrado, como la radicación y la potenciación son operaciones inversas, estas se cancelan entre sí. Entonces raíz cuadrada de 2 al cuadrado me queda únicamente un número 2, porque el cuadrado se cancela con la raíz cuadrada. Y entonces ese 2 que se me genera al cancelarse la raíz cuadrada puede multiplicarse con el 3 de adelante y quedar entonces una fracción equivalente a 6 sobre 20. Y como habrán notado, ya que el ojo se va entrenando, se va afilando, esa fracción 6 sobre 20 se puede simplificar, se puede reducir un poco más y llevarla a un 3 sobre 10. Enseguida aplicamos esto a la nueva expresión, pero fíjense algo en la línea que tenemos de antes. ¿Notan algo en común entre cada término? Claro, cada uno de los términos está multiplicado por un factor raíz cuadrada de 7. Al tener ese raíz cuadrada de 7 en común, significa que yo puedo justamente sacar como factor común a raíz cuadrada de 7 y dejar multiplicando a la suma de todas esas fracciones. Entonces tenemos raíz cuadrada de 7 multiplicando a una suma de fracciones, porque raíz cuadrada de 7 es común a cada una de estas fracciones. Ahora lo que tendríamos que hacer es resolver esa suma de fracciones y bueno, a lo que nos dé al final de todo multiplicarlo por raíz cuadrada de 7. Fíjense que dos de estas fracciones ya tienen un denominador común, 3 sobre 10 y 1 sobre 10, por lo que ya podemos sumar a esas dos, agruparlas y seguir resolviendo. Ahora fíjense que 4 dividido 10 se puede reducir a 2 quintos. Y entonces, el cálculo que tenemos en el paréntesis es igual a 2 quintos menos 2 quintos. Significa que vale 0. Y luego raíz cuadrada de 7 por 0 da 0. Entonces, el resultado final de nuestro cálculo es 0. Vamos con otro ejercicio. Analizar la validez de las siguientes igualdades y para aquellas que sean falsas dar un contraejemplo. La primera expresión que nos muestran es raíz cuadrada de a por b es igual a raíz cuadrada de a por raíz cuadrada de b. Y nos dicen que esos números a y b son mayores o iguales a 0.
Bueno, ya les comento que esto es válido, esto es verdadero, es una propiedad de las raíces cuadradas. Una forma de verlo sería tomar la ecuación que se nos da y elevar los dos lados de la igualdad, los dos miembros, elevarlos al cuadrado. Y ahora observemos la expresión que tenemos a la izquierda. Raíz cuadrada de a por b, todo elevado al cuadrado. Tenemos una propiedad que probablemente sepan, que es, si a una raíz cuadrada yo la elevo al cuadrado, estas se van a cancelar porque son operaciones inversas. Y otra propiedad que tenemos, si miramos al lado derecho ahora de la igualdad, tenemos una multiplicación elevada al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de a por raíz cuadrada de b y todo eso elevado al cuadrado. Cuando tenemos una multiplicación de dos cosas, como en este caso son la raíz cuadrada de a multiplicada por la raíz cuadrada de b, el exponente se puede repartir en cada uno de esos elementos. O sea que esto es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado por raíz cuadrada de b al cuadrado. Y con la propiedad que mencionamos antes, estas raíces también se van a cancelar, por lo que nos queda a por b igual a a por b. Entonces, si llegamos a una ecuación de este estilo, que lo de la izquierda es exactamente igual a lo de la derecha, significa que eso con lo que partimos, eso raíz cuadrada de a por b igual a raíz cuadrada de a por raíz cuadrada de b, es verdadero, es válido. Siguiente ecuación, raíz cuadrada de a más b igual a raíz cuadrada de a más raíz cuadrada de b. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Para ver si esto es verdad, podríamos usar una estrategia similar a la que usamos antes. Podemos elevar ambos miembros de la igualdad al cuadrado y ver en qué resulta. Fíjense que ahora la cosa es un poco diferente. En el lado izquierdo tenemos una gran raíz cuadrada de a más b, todo elevado al cuadrado, y en el lado derecho tenemos una suma de dos raíces cuadradas elevadas al cuadrado. Comencemos por el miembro izquierdo. Antes mencionamos una propiedad. Raíz cuadrada elevada al cuadrado se cancelan. O sea que en el miembro izquierdo nosotros estaremos cancelando esa gran raíz cuadrada. Pero en el miembro derecho hay algo distinto. Yo dije que si hay una multiplicación de dos cosas, yo puedo distribuir, puedo repartir ese exponente. Pero en este caso no tenemos una multiplicación, sino que tenemos una suma. Antes teníamos raíz cuadrada de a por raíz cuadrada de b, y ahora tenemos raíz cuadrada de a más raíz cuadrada de b. Son dos cosas totalmente distintas. En el caso de que yo tenga una suma como esta, no puedo distribuir el exponente. Quiero decir, es erróneo escribir que esto del lado derecho es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más raíz cuadrada de b al cuadrado. Eso está mal. Una expresión de este tipo es llamada un cuadrado de un binomio y tiene una forma para desarrollarse. Lo comento brevemente acá y les dejo un enlace a otro video en el que muestro cómo desarrollar cuadrados de un binomio y binomios en general elevados a cualquier potencia natural. La forma de desarrollarlo es, tomo el primer elemento, voy a llamar elementos a las dos cosas que se están sumando. En este caso, elemento 1, raíz cuadrada de a, elemento 2, raíz cuadrada de b. Entonces, una expresión equivalente para esto es el primer elemento al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de a al cuadrado, más dos veces el primer elemento multiplicado por el segundo elemento, más el segundo elemento al cuadrado. Si necesitan analizarlo un poco más, pueden pausar el video. En una pestaña nueva incluso pueden abrir el video de cómo expandir binomios para ir viéndolo en paralelo y así terminar de entender. Fíjense que la raíz cuadrada de a al cuadrado se va a cancelar, se cancela la raíz con la potencia, y lo mismo pasa con la raíz cuadrada de b al cuadrado. Con lo que la ecuación que nos queda es esta. Fíjense qué distinta es a lo que obtuvimos en el ejercicio anterior aplicando la misma estrategia, o sea, elevamos los dos miembros al cuadrado y obtuvimos que las dos cosas eran iguales al final de todo. Acá no es lo mismo. Si queremos terminar de refutar esta ecuación con un ejemplo, podríamos darle valores a y a b y ver que la igualdad del principio no se cumple para nada. Supongamos entonces
Por ejemplo, que a y b valgan 2. Que ambos valores, ambas variables, tengan el valor 2. Entonces, si tomamos estos valores y los llevamos a la ecuación original que se nos dio, bien podría ser en la que obtuvimos al final de todo, pero elijo la primera porque es un poco más corta. Entonces, ponemos eso en la ecuación y nos queda raíz cuadrada de 2 más 2 igual a raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Si esto fuese cierto, ya vimos que no, pero si esto fuese cierto, tendríamos que tener exactamente el mismo número a ambos miembros de la igualdad. Fíjense que raíz cuadrada de 2 más 2 es raíz cuadrada de 4, ¿verdad? Entonces, sabemos que raíz cuadrada de 4 es 2, mientras que en el miembro derecho tenemos raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Los invito a tomar una calculadora y fijarse cuánto vale la raíz cuadrada del número 2, sumarla y ver que esa suma no es para nada el número 2. Entonces, como la igualdad no se cumple, la preposición es falsa. Siguiente. A más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Lo acabamos de ver. Y esto no es cierto para nada. Así que vayamos directamente a un contraejemplo para demostrar que esto es falso. Se me ocurre decir que a valga 1 y que b valga 2. Si llevamos esos valores a nuestra expresión, del lado izquierdo tenemos 1 más 2, todo eso elevado al cuadrado. Y del lado derecho tenemos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Del lado izquierdo resolvemos el paréntesis. 1 más 2 es 3, que al cuadrado será 9. Y del lado derecho, 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Entonces, 9 no es para nada igual a 5. La ecuación es falsa. Siguiente ejercicio. 1 sobre a más b igual a 1 sobre a más 1 sobre b. Para estudiar esto, lo que podemos hacer es elegir con qué miembro de la igualdad vamos a trabajar. Trabajemos entonces con el miembro derecho y efectuemos la suma de estas dos fracciones. Les dejo otro video más para que refresquen cómo sumar fracciones, así pueden continuar con los ejercicios. Si hacemos la suma, vamos a llegar a algo del tipo b más a sobre a por b. Y esto ya como que hace un poco de ruido porque no se parece tanto a la expresión que tenemos en la izquierda. Entonces, propongo nuevamente un contraejemplo. Démosle valores a a y a b y veamos que el valor de la izquierda no es igual al valor de la derecha. La próxima ecuación involucra operaciones con exponentes. Esto está muy bueno para que vayan tomando notas sobre propiedades que por ahí no recordaban o que desconocían. Así las tienen y es un recurso súper importante para todos los otros ejercicios que vayan a hacer. Se nos propone que a elevado a un número m más otro número n es igual a elevado a ese número m por a elevado al otro número n. Entonces déjenme decirles que esto es así. Si nosotros tenemos una multiplicación de dos expresiones exponenciales, si las bases son iguales, la base es el número de abajo, en este caso a. Si las bases son iguales y yo multiplico a elevado a algo por ese mismo a elevado a alguna otra cosa, los exponentes se van a sumar. Pensemos en el caso, por ejemplo, de 2 al cubo. Sabemos que 2 al cubo es lo mismo que 2 por 2 por 2. Y esto de acá, por ejemplo, lo podemos pensar como 2 al cuadrado. Entonces, 2 por 2 al cuadrado es igual a 2 al cubo. Y fíjense, la base, en este caso, en esta multiplicación, es la misma, el número 2. Y luego el exponente del primer 2 es un número 1 y del segundo es un número 2. Entonces, podríamos expresar esto tranquilamente como 2 elevado a 1 más 2. Esta otra expresión que está acá está un poco dudosa, pero fíjense que en el miembro izquierdo de la igualdad lo que está elevado al cuadrado es la x
mientras que en el miembro derecho lo que está elevado al cuadrado es toda la expresión a elevado a x. Entonces, para demostrar que esto es falso, tomemos valores para a y para x y probémoslo. Supongamos que a vale 2 y x vale 3. Entonces en el miembro izquierdo vamos a tener 2 elevado a 3 al cuadrado. Porque, repito, lo que está elevado al cuadrado en el miembro izquierdo es solamente el exponente x. Mientras que en el miembro derecho tenemos 2 elevado al cubo y a ese resultado elevado al cuadrado. Entonces, fíjense que hay una sutil diferencia cuando hacemos los cálculos, obviamente nos van a dar cosas diferentes. Por un lado nos queda 2 elevado a 9 y por el otro 8 elevado al cuadrado. Resultados obviamente diferentes, por lo que esa ecuación que se nos muestra al principio de todo no es verdadera. Lo que sí es verdadero es esta propiedad. Si yo tengo una expresión exponencial como a elevado a x y eso luego elevado a otro número n cualquiera, eso va a ser igual a la base a elevada a el producto de los exponentes, es decir, elevado a la multiplicación de x por n. El que sigue es muy trivial, un número distinto de 0, elevado a 0 igual a 0. Ya sabemos que cualquier número elevado a 0, salvo 0 justamente, da como resultado 1. Entonces, ¿quieren un contraejemplo? Tomen cualquier valor para a distinto a 0 y hagámoslo. Yo elijo a igual a 1. Entonces 1 elevado a 0 es 1 y entonces 1 no es para nada igual a 0. Falso. Esto otro de acá sí nos trae una verdad. Recuerden que antes discutimos, incluso en el primer ejercicio, cuando hablamos sobre una multiplicación. Recuerden cuando multiplicamos las raíces cuadradas de a y b, una multiplicación elevada a una potencia, entonces yo puedo repartir esa potencia entre los dos factores. Esta ecuación es verdadera. Otro ejercicio, una división de divisiones por un lado y en el lado derecho un simple cociente. Tenemos que ver si esto es verdadero o si es falso. Una forma de verificar sería hacer la división entre las dos fracciones que tenemos. Y no recuerdo si ya lo mencioné entre tanto que estuve hablando, que dividir por algo es lo mismo que multiplicar por su inverso. Entonces, pensemos que estamos dividiendo la fracción a sobre b, la estamos dividiendo por c sobre d. Entonces, dividir por c sobre d es lo mismo que multiplicar por el inverso de c sobre d. El inverso de una fracción es básicamente dar vuelta a las cosas. Lo que era el numerador pasa a ser el denominador y viceversa. Entonces, a sobre b dividido por c sobre d es lo mismo que a sobre b por d sobre c. Esto parece un trabalenguas. Entonces fíjense que si en el miembro izquierdo hacemos la multiplicación de las dos fracciones, recuerden que la multiplicación se hace de derecho, o sea, numerador con numerador, denominador con denominador, nos queda a por d sobre b por c igual a por c sobre b por d. Aunque parezca muy raro y muy abstracto con letras, pueden darle tranquilamente valores a cada una de esas variables y ver qué es lo que pasa. Igual, a simple vista ya estamos notando que ni el numerador ni el denominador de las fracciones se parecen. Entonces con esta lección de números 1, 2, 3 y 4 acabamos de mostrar que la ecuación que se nos mostró al principio es falsa. Claro que si uno hubiese elegido A, B, C y D igual a 1, todos iguales a 1, al final de todo íbamos a tener un 1 igual a 1. Pero eso no significaba que la expresión del principio era verdadera, sino que era un caso particular, una salvedad. Cuando uno quiere mostrar que algo es verdadero, debe poder hacerlo para todos los posibles números. En cambio, cuando uno quiere mostrar que algo es falso, basta con dar un contraejemplo como acabamos de hacer y se cae todo. Y llegamos al último ítem de este ejercicio. Y esta ecuación es otra de las propiedades súper importantes que tienen que tener en cuenta.
siempre que uno tenga una expresión de este estilo y el exponente sea una fracción, tiene que saber que va a poder reexpresar eso como una raíz con determinado índice y un radicando con determinada potencia. Tal como esta ecuación sugiere, el denominador de la fracción que está en el exponente va a ser el índice de la raíz, mientras que el numerador de esa fracción va a ser la potencia que tiene nuestro radicando. Así entonces, la raíz cuadrada de un número positivo, a, sabemos que el índice de una raíz cuadrada es el número 2, y la potencia a la que está esa a es un número 1, raíz cuadrada de a es igual a elevado a un medio. Con el mismo razonamiento podemos tener, por ejemplo, la raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces nos fijamos bien, el índice de la raíz es un 3, y la potencia a la que está elevado el radicando es un 2. Entonces esa raíz cúbica de x al cuadrado es igual a x elevado a 2 tercios. Si esta propiedad quedó clara, entonces les pido que por favor pasen estas expresiones, la que corresponda, de raíz a exponencial o de exponencial a raíz, y luego si tienen los resultados déjenlos en los comentarios. Y creo que podemos terminar este video acá. Han tenido una gran cantidad de ejercicios para practicar, para resolver, para sacarse dudas, y podemos hacer una segunda parte con todo lo que falta. Lo que viene es resolución de ecuaciones, de inecuaciones, representación de regiones en el plano, representación de conjuntos sobre la recta real. Si les interesa, por favor háganmelo saber con sus comentarios, con sus me gusta. Si el video tiene una cantidad considerable de reacciones, entonces me voy a encargar de grabar la segunda parte. Es importante que si aún no están suscritos se suscriban al canal y si ya lo están, que tengan las notificaciones activadas. De esa forma YouTube les va a avisar en el momento en que yo suba el video y van a poder acceder enseguida y no se lo van a perder. Me despido entonces, no duden en consultar, en escribir cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan, de suscribirse, de compartir con sus amigos, con quien crean que le puede ser útil el contenido del canal. Nos estamos encontrando en el próximo video.